Queridos seguidores de YouTube, hoy tengo una historia de terror extremo que les dejará sin aliento. Esta historia tiene lugar en un remoto pueblo llamado Pavorville. Permítanme contarles sobre un aterrador suceso que ocurrió en este lúgubre lugar. El título de esta historia es La novia del paciente. En lo profundo de los bosques oscuros de Pavorville se encontraba un antiguo sanatorio mental abandonado. Durante décadas, este lugar había sido escenario de innumerables experimentos atroces y tratamientos inhumanos a los pacientes que allí residían. Un valiente y temerario youtuber llamado Alex decidió explorar el sanatorio y documentar su experiencia en su canal. Armado con una cámara y su coraje, se aventuró en la oscuridad de aquel lugar siniestro en una noche lluviosa. Con cada paso que daba, Alex podía sentir la presencia maligna que impregnaba el aire. Los susurros inquietantes y los lamentos desgarradores parecían resonar en su mente. Pero no se detuvo, estaba decidido a descubrir los secretos ocultos del sanatorio. Mientras exploraba los pasillos en ruinas, Alex llegó a una habitación en particular. La puerta estaba entreabierta, invitándolo a adentrarse en su misterio. Sin pensarlo dos veces, ingresó al oscuro recinto. Dentro de la habitación, Alex se encontró con una figura femenina envuelta en harapos con el pelo enmarañado y una mirada de desesperación en sus ojos. Era la novia del paciente, una mujer que había sido internada en el sanatorio por una enfermedad mental desconocida. La novia del paciente se acercó lentamente a Alex con una sonrisa perversa en su rostro y susurros incomprensibles saliendo de sus labios. El miedo se apoderó de él, pero no pudo moverse. Estaba paralizado por el terror mientras la figura avanzaba hacia él. De repente, la novia del paciente se abalanzó sobre Alex, sus garras afiladas rasgando su piel. El dolor era indescriptible, pero el horror no había hecho más que comenzar. La mente de Alex se vio invadida por visiones macabras y voces demoníacas que lo empujaban al borde de la locura. A medida que los días se convertían en noches interminables, Alex luchaba por mantener su cordura. Pero la influencia de la novia del paciente era implacable. Sus pesadillas se volvieron reales y su mente se convirtió en su peor enemigo. Finalmente, en una noche fatídica, los gritos de Alex se silenciaron. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la habitación donde había encontrado a la novia del paciente. La oscuridad había reclamado su alma, y la novia del paciente continuaba acechando en los pasillos del sanatorio abandonado. Queridos seguidores, les cuento esta historia como una advertencia escalofriante. No subestimen el poder del mal y los peligros que acechan en lugares olvidados. Hay secretos oscuros que nunca deberían ser desenterrados y la curiosidad puede tener consecuencias mortales. Si alguna vez se encuentran tentados a explorar lo desconocido, les ruego que reconsideren. Algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre, con terroríficos susurros y advertencia.